La derivada de la función compuesta es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Recordemos cuándo llamamos o cuándo es una función compuesta. Acá tenemos la función f con respecto a la función g de x. Es decir, que dentro de la función f tengo otra función que se llama g de x. Por lo tanto, tenemos dos funciones, ¿sí? La función f, que es la función mayor, y la función g, que está dentro de la función f. ¿Cómo vamos a derivar estas funciones? Vamos a poner un ejemplo primero como función compuesta, ¿sí? Si tenemos aquí, esta es una función compuesta, fíjese. La función f de x, que sería la general, ¿no es así? Acá tenemos la función f, sería la más grande, que es el logaritmo natural. Y la función g de x sería lo que tengo entre paréntesis, que sería el argumento del logaritmo natural, que es x al cuadrado más 1. Es decir, que f es logaritmo y g sería la expresión polinómica, ¿no es así? El polinomio que tenemos aquí, que es el argumento del logaritmo. Esto es para que se vayan acordando un poquito de lo que son las funciones compuestas. Porque la función común, la simple, sería un logaritmo de x. En este caso ya no tengo x, tengo x cuadrado más 1. Por eso se dice que es compuesto. Hay una función dentro de otra función, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la regla de derivación para una función compuesta? Lo primero que tenemos que hacer es derivar la función mayor, la función más grande, que sería f. Derivo la función, por eso lo expreso ahí, derivada de la función f. Entre corchetes se mantiene g de x. Y luego voy a multiplicar por la función que tengo dentro, que sería la función eje de x. Y ya quedaría de esta manera. Fíjense, voy a derivar primero la que está afuera, la más grande, que es f. Luego multiplico por la derivada de la función que tengo dentro, ¿sí? Veamos cómo vamos a aplicar todo esto en esta función compuesta que tenemos aquí. Primero vamos a identificar quién es la función mayor y cuál es la función g. Acá tenemos la función f, que sería el logaritmo en función de quién, de g de x. ¿Y quién es g de x? Ya dijimos que g de x era el polinomio que tenía x cuadrado más 1, ¿sí? Acá ya tenemos las dos funciones identificadas, la función mayor, que es el logaritmo natural, y la función g de x, que es la que está dentro de la f, que sería x cuadrado más 1. ¿Cómo vamos a derivar? Ahora vamos a aplicar la regla de derivada de la función compuesta. Aquí ya escribí la derivada de la función f es igual, y lo que voy a derivar es el logaritmo natural. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Pero como esta es una función compuesta, va a ser 1 sobre la función compuesta, sobre g de x. ¿Sí? ¿Quién es g de x? X cuadrado más 1. Así quedaría entonces 1 sobre x cuadrado más 1. Porque la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento. Y el argumento es x cuadrado más 1. Y ahora recién vamos a derivar g de x. La derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Y ya lo tengo derivado. Bien, acá tengo la derivada. Fíjense, volvemos a repetir. Veamos, acá tenemos la derivada del logaritmo natural y en este caso es la derivada del argumento, que sería el g de x. Ya tenemos derivadas las dos. Ahora lo único que nos queda es expresarlo como una mínima expresión. Si hay operaciones que se puedan resolver, se resuelven. Acá tengo un producto. Entonces voy a decir 1 por 2x. 1 por 2x es 2x. En el denominador ya me queda
lo que tenía, que era x al cuadrado más 1. Y así hemos derivado esta función compuesta. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos la función f de x, que es igual a coseno de x al cuadrado. La que ustedes conocen es coseno de x. En este caso, fíjense en el ángulo, es x al cubo, cambia, ya no es simple. En este caso tenemos una función compuesta. Por eso hay que identificar quién es la función mayor y cuál es la función que está dentro de la otra función. A ver, ¿cuál es la función mayor en este caso? Sería coseno. Bien, sería coseno, ¿sí? Entonces ahí tenemos la función f de x, podemos decir que es coseno, y dentro de esa función tenemos g de x. Y g de x va a ser lo que está dentro, que sería x al cubo. Ya tenemos las dos funciones principales, ¿sí? Ahora vamos a recordar la regla. ¿Cómo quedaría aplicando la regla de la derivada de una función compuesta? Acá la tenemos. Fíjese, tenemos la función f, la g de x dentro de la función f. ¿Cómo vamos a calcular la derivada? Primero derivamos la función f con respecto a la función g de x. Fíjense en que g de x está dentro. Esto sería una sola, por eso está encerrada encerrada, ¿sí? Por eso dice acá, por la derivada de g de x, ¿sí? G de x, en este caso sería x al cubo. Veamos cómo nos queda la derivada entonces. Para ello vamos a escribir entonces f de x, le vamos a poner el ganchito de derivada. Vamos a escribir, ahí está, tenemos la derivada de la función f de x. ¿Cuánto me da? Primero derivo entonces coseno. La derivada de un coseno es menos seno. Entonces puedo decir que la función f de x es menos seno x al cubo. Copio tal cual está el g de x. Y ahora recién voy a derivar, voy a multiplicar por la derivada de g de x. La derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. Recuerden que tiene exponente, el exponente pasa adelante y le resto 1 al exponente actual. Entonces me queda 3x al cuadrado. Y así ya hemos derivado esta función compuesta. Veamos un ejemplo más. Acá tenemos la función f de x, 3x más 2 elevado a la quinta. Tenemos una función exponencial, ¿sí? Tenemos como base 3x más 2 elevado a la quinta. También debemos identificar acá cuál es la función mayor y cuál es la función g de x que está dentro, ¿sí? La función mayor en este caso sería el exponente, ¿no es así? Porque es lo que está afuera. O sea que primero tenemos que derivar ese exponente, es el 5. Y luego vamos a multiplicar por la derivada de 3x más 2, que es un polinomio, ¿sí? Veamos, vamos a escribir entonces la función f de x. Vamos a colocar la derivada, le hacemos el ganchito porque dice derivada, la derivada de f de x. Si decimos que vamos a derivar el exponente primero, ese exponente pasa adelante y su nuevo exponente va a ser 4, porque recuerden que debemos restarle 1 al 5, ¿no es así? El 5 pasa adelante y le resto 1, que me va a quedar 3x más 2 elevado a la cuarta. Y ahora recién vamos a multiplicar por la derivada de g de x. G de x en este caso es 3x más 2. La derivada de 3x más 2 es 3, solamente el 3, porque la derivada de 3x es 3, la derivada de 2 es 0 por ser una constante. Bien, y ahora puedo dejarlo ahí o bien hacerlo como una mínima expresión si puedo operar, resolver alguna de las multiplicaciones. En este caso puedo multiplicar los coeficientes, los números que tengo ahí, que sería 3 por 5, 15, y luego escribo 3x más 2 elevado a la cuarta, y con esto
hemos finalizado los ejemplos de las derivadas de una función compuesta, que se llama aplicando la regla de la cadena. Es lo que hicimos en esta clase.